91% de los uruguayos son usuarios de Internet y pasan en la web casi 6 horas diarias. Son algunos de los datos que se desprenden del último perfil del internauta uruguayo, encuesta realizada por el Grupo Radar sobre fin de año. El crecimiento meteórico de Netflix, que ocupa casi la mitad de las horas dedicadas a la tele, la confirmación de una tendencia de caída en la utilización de Facebook, un porcentaje más alto que nunca de gente que se considera a sí misma dependiente de las redes sociales, son otras de las conclusiones que se desprenden del informe. ¿Les parece si le damos una mirada más en profundidad? Para eso estamos en contacto con Alen Mizrahi, director del Grupo Radar. Mizrahi, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a la audiencia. Por acá muy bien, por ahí descansando un poco después de la campaña. Descansando, no, en realidad la campaña todo el mundo cree que es una gran zafra que tenemos cada 5 años y no lo es. En realidad es una zafra de exposición pública, no de trabajo, porque nuestra actividad principal es de investigación de mercado, no de investigación de opinión pública. Sí, pero la exposición pública en la campaña es impresionante también. Eso hace pero ya están haciendo... que es nuestra actividad principal, pero no lo es, porque no es una actividad particularmente rentable. Pero además ya están en campaña de nuevo en la medida que sale esta nueva investigación, ¿no? Sí, esta investigación es un estudio que empezó como un proyecto casi académico que hicimos en el 2001, porque en aquella época ya se decía, en alguna especie de leyenda urbana, que Uruguay era el país de América Latina que tenía la mayor penetración de Internet en hogares en América Latina. Pero era como una leyenda urbana y no habían datos, no había números, no se había cuantificado. Entonces se nos ocurrió hacer un primer estudio para cuantificar eso. Salimos a buscar sponsors, empresas que les interesara ayudarnos a financiar esa investigación, y la hicimos. Y los resultados fueron tan sorprendentes y tan impactantes, además que repetimos la experiencia el año siguiente, y el año siguiente, y el año siguiente, y bueno, llevamos 16 ediciones en el año 2001, o sea, tenemos 18 años de historia de Internet a través de esta investigación que fuimos modificando, porque los temas sobre los cuales preguntábamos en el año 2001, si hoy miramos el informe del 2001 es para reírse, casi, claro, porque parece algo hecho en la prehistoria. Sí, eso iba a decir, porque en muy pocos años, incluso si se va a la edición, no sé, de 2015, 2016, igual se ven cambios muy fuertes, así que si se va hasta el 2001 no quiero ni pensar. Yo sigo dejando en algunas gráficas datos del año 2012, 2013, donde el principal uso que se le daba a Internet era el correo electrónico, donde las redes sociales recién estaban arrancando, donde, yo qué sé, la fibra óptica. Hubo varios mojones que marcaron saltos cuantitativos y cualitativos. Cualitativos en el sentido de las cosas que hacemos en Internet. La fibra óptica fue uno, el plan Ceibal fue uno, ahora la explosión de los smartphones fue otro salto. Después la reducción de los precios de los smartphones y el aumento de su capacidad. Fueron todas cosas que hicieron que el Wi-Fi en todos lados. Son cosas que han hecho que la gente le dedique cada vez más tiempo a Internet y haga cada vez más cosas, y todo a través del celular. O sea, el celular fue una gran revolución en el uso de Internet en Uruguay y en el mundo, y en ese sentido no nos diferenciamos mucho de lo que pasa en el resto del mundo. Bueno, sí nos diferenciamos en que acá la accesibilidad a Wi-Fi está tan generalizada que nos tiene muy mal acostumbrados. Yo vengo de Italia, en el cual no pude prácticamente usar mi smartphone porque no tenía conexión en lugares como acá los tenemos, las plazas, la calle, las autovías. Es decir, realmente me parece que en esa materia tenemos una enorme ventaja respecto a países más adelantados. Es así, no te quepa duda, y yo no sé, no es un trabajo que hice, pero sospecho que esto arrancó desde que el plan Ceibal, desde que tenías en todos los pueblos del interior Internet gratis en las plazas y alrededor de las escuelas, y entonces la gente en los pueblos del interior se juntaba fuera de horario escolar. Se sentaban alrededor del muro de la escuela, todo en la manzana de la escuela, para colgarse de la conexión de la escuela. Entonces eso hizo que
muchos pueblos y ciudades del interior se generalizara el uso de Internet en lugares públicos, que la gente se acostumbrara a usar Internet en la calle, entre comillas. Y bueno, probablemente eso le haya dado un impulso también a que, bueno, hoy tenés empresas que ofrecen servicios de Wi-Fi gratis entre comillas, porque es a cambio de que ingreses tus datos personales, ¿no? En muchas plazas, en transporte público, en los ómnibus interdepartamentales, en las playas, en el este, como un servicio servicio público y al mismo tiempo privado, pero nos hemos acostumbrado a tener Internet en todos lados. Lo primero que haces cuando entras a un boliche cualquiera, ¿cuál es la clave del Wi-Fi? Sí, claro. Como algo normal, ¿no? Alén, de hecho, quizá podemos comentar brevemente la ficha técnica, el aspecto técnico de la encuesta. De hecho, esta encuesta es hecha por Internet, ¿verdad? Sí, esta encuesta tiene 3 módulos en realidad, que es, todo lo que se refiere a usos de Internet, para saber qué es lo que hacemos, cuántas horas, etcétera, etcétera, todo eso se hace online. Ya no tenía sentido hacerla ni presencial, como fue al principio, en el año 2001, ni telefónica. Pero ¿qué pasa? Tenemos que hacer una encuesta telefónica, además de la encuesta online, para determinar cuál es la penetración de Internet. O sea, para saber qué porcentaje de las personas, de los hogares, son usuarios de Internet. Y eso solo lo podemos hacer con una encuesta telefónica a celulares, que es lo más masivo y lo más parecido a una muestra aleatoria. Claro, pues ese dato del 91% de los uruguayos que son usuarios de Internet era imposible de lograr si solo se encuesta online. Exacto, eso surge de la encuesta telefónica, que venimos haciéndolo de esa forma desde hace unos cuantos años. Y además de preguntar, además de averiguar la penetración de Internet a través de la encuesta telefónica, averiguamos también ahí la tasa de uso de redes sociales, porque la encuesta online la hacemos a través de redes sociales. Y obviamente eso introduce un sesgo en la muestra, un desvío de la muestra hacia más altos usuarios de Internet que la media, y eso lo corregimos también mediante algunos datos que preguntamos en la encuesta telefónica. Eso es para no aburrir a la audiencia. Pero ¿de cuánta gente estamos hablando en materia de encuestados, por ejemplo? La muestra telefónica son 1000 casos, de ahí extraemos la penetración de Internet y de redes sociales y la tasa de uso de Internet, para saber si son altos, medios o bajos usuarios. La muestra online, que es la principal, digamos, el cuestionario principal, son 2000 casos. Y después además hacemos otra muestra independiente de 1000 casos de personas que dicen haber comprado algo online en los últimos 30 días, y de ahí extraemos toda una cantidad de información sobre el e-commerce en Uruguay, sobre el comercio electrónico. O sea que son 4000 encuestados en general para distintos temas. 4000 encuestados en 3 encuestas distintas, que son complementarias entre sí. Claro. Bien, como mencionaba al arranque, una de las conclusiones principales es que los uruguayos pasan unas 6 horas al día en Internet. Los jóvenes, es más, son 9 horas por día. Esto creció un poco en comparación con el estudio 2018, pero si nos vamos un poco más para atrás, para el 16, es 1 hora y media más en promedio. O sea, en un poco tiempo creció un montón. Sí, y eso tiene a mi entender, dos explicaciones. Primero, hubo un salto con la masificación de los smartphones y el aumento de la capacidad de memoria de los smartphones. Entonces la gente tiene cada vez más aplicaciones en los smartphones, por lo tanto hace cada vez más cosas desde el teléfono, por lo tanto le dedica cada vez más tiempo. Pero además ahora hay otra revolución que se superpone, que es Netflix y la visualización de contenido, videos, películas, desde el celular y desde el Smart TV, porque el Smart TV es la otra revolución. Ya prácticamente la mitad de la población uruguaya vive en hogares en los que hay un Smart TV, y eso significa Internet. El Smart TV es Internet, es YouTube, es Netflix. ¿Por qué la gente tiene un Smart TV? Y bueno, para poder ver Netflix, o poder ver videos de YouTube, o poder ver otros contenidos. Entonces eso también hizo aumentar la cantidad de horas que le estamos dedicando al uso de Internet. Alén, ¿y no hay una descenso en la edad de incorporación de internautas, que los niños ahora prácticamente lo son desde temprana edad?
en esa cifra no puede haber incidido? Sí, hay dos, es en los dos extremos, porque claro, los mayores, a partir de los 12 años y hasta los 60, te diría, la penetración de Internet era prácticamente el 100%, más del 95% desde hace varios años. Y donde sigue creciendo es entre los menores de 6 años. Claro. Eso nosotros no los encuestamos a ellos, le preguntamos a mayores de 12 años, que son las personas que encuestamos, les preguntamos si hay niños en el hogar, menores de 6 años, menores de 12 años, y si son o no son usuarios de Internet. Y con eso hacemos la proyección al total de la población. Y ahí es donde hubo un crecimiento muy sostenido a lo largo de los años. Tan solo en el 2013, por ejemplo, el 25%, o sea, 1 de cada 4 niños de 0 a 5 años era usuario de Internet. 1 de cada 4. Ahora es 2 de cada 3. 67% de los niños de 0 a 5 años son usuarios de Internet. O sea, son usuarios del celular, son de las tablets, de todo, por favor. Tablets, los jueguitos. Con lo bueno y con lo malo, ¿no? No lo tomemos solo. No, lo bueno también. Información a full. Y el otro segmento en el que viene creciendo muy sostenidamente es el de los mayores de 65 años. También en el 2013 solo 1 de cada 4 mayores de 65 años era usuario de Internet y ahora estamos arriba del 70%. Claro, ahí se influye WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Y sí, WhatsApp y redes sociales. Claro. WhatsApp, redes sociales. Y Netflix y todo. Claro, las películas, el YouTube, todo, la música. La música, y ahí tuvo que ver también el plan Ibirapitá, en claro. Momentos, esos mayores de 65. Hay una cantidad de factores que es muy difícil aislar un factor de los demás, ¿no? Tenés el plan Ibirapitá, el plan Ceibal, la fibra óptica, el Wi-Fi en todos lados, la disminución de los precios de los smartphones, el aumento de la capacidad de los smartphones, el ingreso de las marcas chinas, Xiaomi de Huawei que hizo bajar los precios en general del mercado y permitir el acceso al smartphone por parte de personas que antes no podían acceder o podían acceder a un smartphone mucho más básico y con menos capacidad de memoria. Entonces todo eso confluye hacia, mayor uso de Internet, de mayor cantidad de horas. Bueno, las redes sociales, el chat, WhatsApp es impresionante, lo que ha revolucionado también y lo que ha hecho crecer la cantidad de tiempo que le dedicamos al smartphone. Sí, en ese sentido, otro dato que llama la atención es como en 2017 un 18% de la gente se consideraba nada dependiente de las redes sociales y en la escala era mayoría la gente que no se consideraba dependiente y hoy eso cambió. Son cada vez menos los que se consideran nada dependientes y aumentan cada vez más los que se consideran un poco, bastante más. Todavía no tenemos mayoría de los totalmente adictos, pero vamos en ese sentido. ¿Pero no crees que hay una cuota parte de mentira en esa declaración? Porque es difícil que te declaren totalmente adicto. Aunque sea mentira, el hecho de hacer la misma pregunta de la misma forma todos los años muestra un crecimiento significativo del porcentaje de gente que se autodefine totalmente adicto. Porque mirá que la pregunta es muy cruda, ¿no? La pregunta es, en una escala del 1 al 7, en la que 1 es nada dependiente y 7 es totalmente adicto, ¿cómo te autodefinirías en cuanto al uso de las redes sociales? Y la gente se autodefine en la escala del 1 al 7. Y en el 2017, hace 2 años, 10% contestaba 6 o 7 en esa escala. 10%. Un año más tarde era el 13. Un año más tarde era el 16. Ya tenés un 60% de aumento del porcentaje de personas que se autodefinen totalmente adictos en 2 años. Es muy fuerte. Claro, no es tan socialmente condenado como autodefinirse totalmente adicto a la cocaína, pero es muy significativo. Y en el otro extremo, en el 2017, el 18% decía, no, yo no soy nada dependiente, 18%, y ahora solo el 9% dice, yo no soy nada dependiente. Bajó la mitad. Entonces, es consistente un año con el siguiente, con la pregunta hecha de la misma forma, y no importa saber qué porcentaje de la gente miente, lo que interesa es ver la película, no la fotografía puntual.
Bien, Alén, te planteo hacer una pausa breve y ya seguimos profundizando. Me interesa sobre todo lo que dijo Rosario recién, eso de si la gente miente, cómo hacen para lidiar con eso. Ya volvemos y seguimos charlando. Miralo. Y seguimos profundizando en el perfil del internauta uruguayo, esta encuesta que publicó el Grupo Radar a fines del año pasado. Estamos conversando con Alén Mizrahi, el director del Grupo Radar. Alén, me quedaba esa duda en el aire en el bloque anterior. ¿Cómo toman en cuenta ustedes el sesgo ese de que la gente quizá puede, como vos decís, no es tanto como de reconocer una adicción a las drogas, pero existe cierta mentira, digamos? O sea, ¿tienen manera de cuantificar si la gente miente? De declarar menos horas de las que en definitiva usa, o menos dependencia. A ver, la declaración de menos o más horas no es un dato que sea realmente significativo. A nosotros nos interesa saber cómo es la evolución, si aumentó, si disminuyó, si es más horas, menos horas que el año pasado, si es más gente, menos gente. Por lo tanto, nos interesa ver la película. Saber si un dato puntual tiene una subdeclaración o una sobredeclaración del X%, no nos interesa en la medida que esto no es para hacer un estudio científico para disminuir, para tomar decisiones de políticas de Estado, ¿no? Es simplemente pretende ser un estudio casi académico sobre la evolución de Internet en Uruguay. Entonces, si nosotros hacemos la misma pregunta, de la misma forma, con la misma metodología a lo largo del tiempo, y vemos una determinada evolución hacia un lado o hacia el otro, eso es lo que nos interesa saber. Saber si esa declaración está subestimada o sobreestimada no es tan relevante como saber cómo es la evolución, ¿no? Porque nosotros partimos del supuesto que si hay un porcentaje de gente que miente... Siempre lo hubo, ¿me querés decir? Lo hubo en años... Claro, quiere decir que en años anteriores también lo hubo. Decir exactamente, el porcentaje de gente que miente siempre se pierde, no tiene por qué crecer. Entonces, aún habiendo gente que probablemente subdeclare, aún así estamos viendo un crecimiento del 60% de gente que se autodefine como totalmente adicta a las redes en 2 años, es que un problema estamos teniendo. Alén, yo mencionaba que comparativamente nuestra situación con respecto a la comunicación es francamente mejor que en otros países. Pero ¿cómo nos ubicaríamos como país comparativamente en lo internacional, más en general? Mira, hay muchas fuentes de cifras, en particular si queremos compararnos con América Latina o con países de Europa Occidental. Siempre es difícil cuando encontrás estudios multipaíses, ¿no?, publicados en la web, hechos o financiados por la fundación tal o la organización cual. Es muy difícil para empezar a saber si todos fueron hechos con la misma metodología, si todos toman el mismo universo de población. O sea, una cosa es hablar de que una encuesta fue hecha en población urbana, o en población urbana y rural, o en población mayor de 12 años, o sobre toda la población. Entonces, cuando te dicen en tal país el tanto por ciento de la población es usuaria de Internet, versus en tal otro país es el tal otro por ciento. Bueno, ¿son comparables exactamente? Es muy difícil saber, porque siempre es muy difícil. No es que es muy difícil, lleva mucho tiempo y nadie tiene ese tiempo disponible para hacer esa investigación, para poder comparar cifras entre países. Lo que sí podemos decir es que cualquiera sea la fuente que buscamos, Uruguay está a la cabeza en América Latina en cuanto a penetración de Internet, junto con Colombia, Chile, Argentina, que estamos por encima de la media de Europa y prácticamente a la par del promedio de Europa Occidental. O sea, el 91% de la población que se autodefine usuaria de Internet, aunque sea esporádicamente, es muy alto, realmente muy alto, aún en el contexto internacional y aún comparado con los países más desarrollados. Y no solo eso, porque el 91% de la población puede autodefinirse como usuaria de Internet, pero de repente la mitad no se conectó ni una vez en la última semana, ¿no? Eso es otra pregunta que a nosotros nos sirve mucho para relativizar ese 91%, que es, le preguntábamos, hasta hace 3 años preguntábamos, en la última semana, ¿cuántas horas estimás que usaste Internet?
Bueno, hace 3 años tuvimos que pasar de la semana a las últimas 24 horas, porque ya era imposible cuantificar, la gente no era capaz de calcular cuántas horas había usado Internet en la última semana. Entonces pasamos a las últimas 24 horas. Bueno, hace 6, 7 años, la cuarta parte de las personas que se autodefinían como usuarios de Internet no se había conectado en la última semana. Ahora, este año, solo el 10% declaran no haberse conectado ni una vez en las últimas 24 horas. O sea, no solo hay más gente que está usando Internet, hay más gente que está usando con más frecuencia y que está usando más horas y que está haciendo más cosas. Y este aumento no aumento en cantidad de gente, también es en la calidad del uso. Claro. Y este aumento, ¿cómo influye o cómo lo han evaluado ustedes con respecto a la condición socioeconómica del encuestado? Claro, en edad veíamos que la brecha se ha venido reduciendo, pero en ese aspecto. En niveles socioeconómicos también, y eso fue un cambio muy notorio, con el cual tuvieron que ver muchos factores, en particular políticas de Estado, ¿no? Muy claramente el Plan Ceibal tuvo un efecto multiplicador muy importante, porque no solo hizo acceder a Internet a los niños, en particular a los niños de niveles socioeconómicos más bajos, pero también tuvo un efecto multiplicador en el sentido de que muchos adultos que vivían en los hogares en los que entró la Ceibalita pasaron a ser usuarios de Internet por contagio, entre comillas, contagio positivo de los niños. Entonces, si vos mirás la brecha digital, por llamarla de alguna forma, entre niveles socioeconómicos, si comparás 2013-2019, en 6 años, en los dos niveles socioeconómicos más altos, ya en el 2013 más del 90% de la población se declaraba usuario de Internet, 92%. Ahora estamos en 96%, o sea, siempre estuvimos, hace por lo menos 6 años, estamos por encima del 90% de penetración de Internet en los niveles altos. Mientras que en los dos niveles más bajos, en el 2013, menos de la mitad eran usuarios de Internet, 46%, y ahora son el 85%. O sea, la relación entre nivel alto y nivel bajo, que era de 2-1 en cuanto a porcentaje de penetración de Internet, de 2-1 entre el alto y el bajo, ahora es de 96-85. O sea, se redujo drásticamente la brecha digital. Eso es un fenómeno muy interesante. Y también, si miras en cantidad de horas de uso, también se redujo la brecha, porque no solo eran menos los usuarios de nivel socioeconómico bajo, sino que usaban mucho menos Internet. Y ahora la diferencia es muy escasa. En los niveles altos la cantidad de horas promedio es 6,5 y en los bajos es 5,2. O sea, no es una diferencia muy significativa. Sí, si se mira, una de las preguntas es qué dispositivo con acceso a Internet tiene en su hogar, ¿no? Smartphone, por ejemplo, que se ha convertido en un símbolo de estatus, ¿no? Pero el plan Ceibal hoy en día tiene la misma cantidad de gente, tiene una Ceibalita que una computadora de escritorio, o sea, ahí muestra como una ha ido creciendo y la otra ha ido bajando, ¿no? Sí, exactamente. La computadora de escritorio tiende a caer, claro, reemplazada por las notebooks. Y te diría que las notebooks, en muchos casos en los que la gente no usa la notebook para trabajar, la notebook probablemente empieza a ser reemplazada por el celular directamente, ¿no? Claro. Y efectivamente, como decías, el 42% de la población vive en hogares en los que hay al menos una computadora de alcance igual. Y es el mismo porcentaje para las computadoras de escritorio. Mientras que las notebooks están en el 57%, 15 puntos arriba. Y lo otro interesante es que, bueno, hace 4 años empezamos a incluir a los smartphones como un dispositivo, como si fuera una computadora, ¿no? Un dispositivo con capacidad de conectarse a Internet. Y resulta que con eso casi el 90%, casi 9 de cada 10 uruguayos viven en hogares en los que hay al menos un teléfono inteligente. ¿No? Es impresionante. Sí. Y el 17% de la población vive en hogares en los que hay una tablet y vidapitá. Son distintas, como decía al principio, ¿no? Son distintos factores, distintos mojones que se van sumando y que van todos ayudando a que haya más población con acceso a Internet, con
más conectividad, con más horas de uso, con más usos diferentes. O sea, tenés un ejemplo bien interesante de cuánta gente ha comprado algo por internet en el último mes o en el último año. Y eso viene creciendo aceleradamente desde hace muchos años. Pero en el exterior creo que ha descendido, ¿no? Las compras a Estados Unidos, por ejemplo. Las compras a Estados Unidos, es que la mayoría de las compras no son en el exterior acá. Claro. Por eso, porque compras al supermercado acá. Claro. Sí, es Mercado Libre. Mercado Libre es lo más usado para hacer las compras en Uruguay. Todo lo que es el delivery de comidas. Y no nos damos cuenta, por ejemplo, que cuando usamos una aplicación de transporte, no voy a nombrar marcas, cuando pedimos un vehículo por el celular, estamos usando internet, estamos haciendo una compra por internet. Claro. Cuando nos suscribimos a Netflix, estamos haciendo una compra sistemática por internet. Cuando nos suscribimos a Spotify, estamos haciendo una compra por internet. Y todo eso es lo que suma pues sabes que es increíble como mucha gente está haciendo compras por internet y ya ni siquiera hace el razonamiento que está comprando por internet. Y de la misma forma, tarde o temprano va a pasar con el uso mismo de internet. Porque ya hoy cuando le preguntamos a la gente, ¿usted es usuario de internet? Y tenemos un 3%, nada menos, 3% que dice, no, yo no soy usuario de internet. Y después le repreguntamos, ¿usted usa WhatsApp? Ah, sí, yo uso WhatsApp. Ah, bueno, entonces usted es usuario de internet. Ah, sí, tiene razón. Y entonces pasamos a aplicarle todo el cuestionario de uso de internet. Claro, capaz que no lo usan para leer el diario, pero no tienen conciencia hasta qué punto, ¿no? WhatsApp, pues lo usan para las redes sociales, pero como la aplicación ya está en el celular, no hacen el razonamiento de claro, no tiene una computadora bueno, de Facebook estoy usando internet desde el celular. Claro. Alem Mizrahi, director del Grupo Radar, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Perspectiva. A ustedes por invitarme, a las órdenes.